Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Pero Mac estaba comiendo con una expresión sombría en su rostro. Está delicioso, pero es difícil comer, dijo Mac directamente. Nos vemos en 3 meses, dijo On, sonriendo, porque sabía que su amigo estaba deprimido. Lo sé, respondió Mac. Vamos a comer, hice esto para ti, dijo Nan con una voz ligeramente feroz. Mac accedió a sentarse y comer, hasta que terminó. También llegaron los amigos de Mac. Hablaron con todos y luego pidió permiso para subir a la sala, trayendo a Mac con él. Y luego llegaron los amigos de Mac. ¿Quieres dejar la escuela?, dijo Nan. Él sabe que su amante está triste porque se van a separar. Me pongo así cada vez que estoy lejos de ti. ¿No estás acostumbrado? Una vez que regreses por 2 o 3 días, volveré a la normalidad, respondió Mac. Cuando el gato no está aquí, soy feliz, bromeó Nan. Aprovecha al máximo tu tiempo de estudio. Cuando te gradúes tienes que volver y trabajar, ya sea en la fábrica de tu papá, mi campo o los puestos de autos. Tú y yo tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Entiendes?, dijo en tono serio, y Mac asintió. Cuando dices cosas así, quiero seguir estudiando por mucho tiempo, dijo Mac en tono de broma, provocando una suave risa. Pero le alegró ver que Mac está empezando a sonreír. Ya es suficiente, será mejor que regreses y me dejes hacer el trabajo. Mac miró el rostro de Nan y dejó escapar un suave suspiro antes de apoyar su rostro en el hombro de Nan. Ayudémonos unos a otros a bajar las maletas, dijo Mac. ¿Por qué no me llamaste para que pudiera ayudarte?, On dijo, cuando vio que Nan y Mac bajaban las maletas. Está bien, podemos hacerlo, respondió Nan. Pasaron algún tiempo juntos en casa hasta la noche. Después llevan a Nan al aeropuerto. Llegaron al aeropuerto en poco tiempo. Después de eso se registró y llevó sus maletas, con Mac a su lado todo el tiempo. Está bien, vamos a comer algo. Y luego todos caminaron para buscar un restaurante. No te apresures, dijo Mac, mientras buscaban un lugar para sentarse. Sé que digo estas palabras cada vez que vengo a ver a Mac. Sé que Mac se puede cuidar él solo, es cierto, pero a veces hay momentos en los que se siente deprimido y no puede pensar con claridad. Dejaré que ustedes lo ayuden, y si pasa algo, contácteme las 24 horas del día. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de Mac. Pues está tranquilo, respondió Frank, con el mismo tono serio. Luego sonrió con satisfacción. Gracias, respondió Nan. Se giró para mirar a su amante y vio que el rostro de Mac estaba aún más oscuro que antes. Pero eso no importaba en ese momento. Y cuando llegó el momento de pasar por la puerta, todos caminaron juntos. Los amigos de Mac le desean buena suerte. Tengo un viaje seguro. El propio On prometió que cuidaría de Mac, hasta que Mac se acercó y abrazó a Nan, sin pensar en avergonzarse. Los dos ya no se avergonzaban de nadie, porque mucha gente hace lo mismo. Cuídate mucho, no hagas nada que me enoje, ¿entiendes?, Nan ordenó a Mac. Lo sé. Si hay algo te lo diré de inmediato, respondió Mac. Cuando llegue a Tailandia te enviaré un mensaje de texto, así que no es necesario que me vuelvas a llamar. ¿Entiendes?, dijo Nan. Mac inmediatamente frunció el ceño y lo miró. ¿Por qué no?, Mac preguntó. Me voy a dormir, dijo Nan con una sonrisa. Mac le dio un pequeño golpe furioso. Los dos se miraron en silencio y luego levantó ambas manos para acariciar las mejillas de Mac. Estudia mucho y hace ejercicio. Escribí un horario y lo puse sobre tu mesa de tu habitación.
Por favor, sigue el programa, le dijo Nan. Mag inconscientemente abrazó a Nan con más fuerza. ¿Puedes entrar y llamarme primero? Podemos hablar hasta que subas al avión. Mag le dijo y Nan asintió. Una mano firme sacudió la cabeza de su amante para pronunciar las últimas palabras antes de girarse y entrar. On se levantó y abrazó el hombro de Mag, porque sabía que su amigo a su lado estaba triste por tener que separarse de Nan, aunque solo eran 3 meses. Mag se quedó mirando hacia la puerta. Los amigos de Mag pidieron tomar caminos separados, porque trajeron 2 autos, y On llevó a Mag a casa. De repente sonó el teléfono de Mag, mientras caminaban hacia el estacionamiento. Voy al auto, respondió Mag, cuando escuchó la voz de su amante. Lo extrañaba a pesar de que acaban de separarse. Dile a On que también conduzca con cuidado. Sí, respondió Mag. Los dos guardaron silencio por un momento. Ahora estoy sentado esperando frente a la puerta. Después de un rato probablemente me llamarán para abordar el avión. También hay una chica frente a mí, con una figura extremadamente buena. Habló con una risa suave, haciendo que las personas lo escucharan y se giraran para mirarlo. Estoy bromeando. Max sabía muy bien que aunque había una mujer hermosa sentada allí, por el contrario, Nan no le prestaba atención. Los dos continuaron hablando mientras que Max se sentaba en el auto y se dirigía a casa. Luego se sentó frente a la puerta de embarque del aeropuerto hasta que Max escuchó la llamada de embarque de su vuelo. Tengo que subirme al avión, Nan dijo. Bueno, cuando llegues allí no olvides enviar un mensaje de texto, le contestó Mac. Te amo, nos vemos en 3 meses, dijo Nan. Esto hace palpitar el corazón de Mac. Yo también te amo, respondió Mac. ¿Ya subido al avión? On preguntó, y vio que su amigo había colgado el teléfono. Sí, respondió Mac brevemente. Luego apoyó la cabeza sobre el espejo a su lado y miró hacia el cielo oscuro. Sabía que si miraba no podría ver ese avión, pero todavía quería mirar. Cuando Nan colocó la llamada, cogió su bolso y al mismo tiempo subió al avión. Se sentó junto a la ventana. Mientras estaba en el avión, el tiempo lo pasa sentado y trabajando, hasta que finalmente llegó a Tailandia alrededor de las 5 de la tarde. Wai lo saludó y caminaron hacia la puerta de salida. Estoy cansado, dijo Nan. ¿Cómo está el campo? ¿Alguien está causando problemas?, preguntó Nan, mientras conducía a casa. Hay algunos, pero son clientes nuevos. Podemos encargarnos de eso, Wai respondió. Puede dormir. Cuando lleguemos lo despertaré, dijo Wai. Está bien, solo dormiré cuando llegue a casa, respondió Nan. Compré algo para regalar, dijo Nan. Oye, ¿quieres comer algo?, preguntó Wai, pero Nan se fue a descansar. Nan subió a su habitación. Pensó que Mag ya debería estar despierto. Hola, ¿ya llegaste?, preguntó Mag, tan rápido como contestó el teléfono. Sí, ya llegué, fue la respuesta. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.